Increíble revelación. El millonario lloró, y su limpiadora transformó su destino en solo 2 minutos. Don Ramón, un millonario de 45 años, se encontraba en la cúspide de su éxito. Su penthouse en el corazón de la Ciudad de México era un testimonio de su riqueza, con paredes adornadas con obras de arte invaluables que, sin embargo, no lograban llenar el vacío que sentía en su interior. Aquella tarde, como tantas otras, regresaba a casa tras una interminable jornada de trabajo, su mente atrapada en la rutina de reuniones y cenas con personas que, más que amigos, eran meros intereses comerciales. La soledad lo envolvía como un abrigo pesado, y en su pecho se agolpaban una multitud de emociones que no sabía cómo expresar. ¿Qué era realmente importante en su vida? Las preguntas lo atormentaban, pero nunca encontraba respuestas. Mientras se preparaba para entrar a su hogar, su mirada se cruzó con la de Mariana, una joven limpiadora de 28 años, que dedicaba su vida a sostener a su familia. La energía indomable que emanaba de ella chocó con la fría atmósfera del lujoso penthouse. Mariana, con su risa franca y una historia plagada de sacrificios, comenzaba a limpiar la biblioteca cuando, sin pensarlo, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron como un torrente, llenas de esperanza a pesar de los obstáculos. Se detuvo para contarle sobre su madre enferma y las noches en las que se sentía atrapada por su propia vida, soñando con ser profesora, un anhelo que había dejado de lado por la realidad que la oprimía. Las historias de Mariana se impregnaron en el aire. Ramón escuchaba con la mente en blanco, su corazonada se tornó una turbulencia interna. Cuando ella mencionó las dificultades por las que había pasado, sintió que sus propias lágrimas caían, como si las barreras que había construido durante años se derrumbaran al contacto de esa sinceridad. Ramón comenzó a cuestionarse. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se había atrevido a ser genuino? ¿Dónde habían quedado las conexiones humanas que, en su aspiración de éxito, había sacrificado sin miramientos? La epifanía llegó incluso antes de que Mariana se despidiera, dejándolo con el eco de sus palabras resonando en su mente. La luz que trajo esa joven a su vida fue como un destello en medio de su oscura rutina. Podría convertirse en algo más que simplemente un cliente, una figura que solo existía para pagar por los servicios ajenos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el paso de los días, Ramón se encontraba cada vez más intrigado por Mariana, su corazón ansioso por desenterrar la riqueza de su historia. La pasión que ella irradiaba parecía contrastar con el frío mármol de su hogar. Pero a medida que se acercaba más a ella, el peso de las expectativas de su círculo social comenzó a volver a arremeter. Siguió oyendo sus advertencias. No te asocies con esas personas, no son de tu nivel. Resonaron en su mente como un tambor inquieto. ¿Debía apegarse a esta imagen de éxito construida sobre relaciones superficiales o arriesgarse a abrir un camino hacia la autenticidad, donde Mariana representaba una chispa de posibilidad? El dilema lo desgastaba, atrapado en una encrucijada emocional, donde una simple decisión podría transformar todo su mundo. La presión aumentaba, y la lucha interna se intensificaba, como una tormenta oscura acercándose más y más a su corazón. La pregunta persistente lo atormentaba. ¿Sería capaz de desafiar las normas de una sociedad que valoraba el egoísmo por encima del significado genuino? Mientras esa idea giraba en su mente como un torbellino, la angustia lo invadía, y el tiempo parecía ser su único enemigo. Así, la historia queda suspendida, dejando a Ramón en un abismo de dudas, ansioso por descubrir si se atrevería a dar el salto hacia lo desconocido. Ramón se despertó una mañana con la mente revuelta, incapaz de sacudirse el peso de la indecisión que lo había acompañado desde aquel encuentro con Mariana. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando cada rincón de su lujoso penthouse, pero esa luminosidad no era suficiente para disipar las sombras que se cernían sobre su estado emocional. ¿Era posible que una persona tan aparentemente simple pudiera despertar un deseo de cambio en él? Esa idea lo mantenía inquieto, como si un nuevo mundo estuviera llamándolo a gritos, mientras él permanecía prisionero en su rutina.
Decidió que debía conocer más a Mariana, no solo por la necesidad de sacar su voz de su cabeza, sino porque había en ella una autenticidad que había olvidado, una chispa que le recordaba lo que era sentirse verdaderamente vivo. Se armó de valor y planificó no solo una conversación, quería invitarla a un café. Un gesto pequeño pero lleno de significado. La posibilidad de abrirse a una nueva conexión lo aterraba y emocionaba a la vez. El día llegó, y Ramón se encontró frente a su espejo tratando de elegir la ropa adecuada. La imagen del hombre de negocios exitoso lo observaba, pero tras las líneas de su rostro, se dibujaban arrugas de duda y ansias por la conexión. Finalmente, optó por una camisa más casual que la que usaba habitualmente en su oficina, como un pequeño acto de rebeldía ante la imagen que había fabricado durante años. Se dirigió a la cafetería, su mente girando en torno a lo que podría suceder. Cuando vio a Mariana, limpiando una mesa, la sonrisa de su rostro iluminó su día. Él, con la voz temblorosa, le propuso salir a tomar café, y, para su sorpresa, ella aceptó con un brillo de alegría genuina. Durante la conversación, las anécdotas fluyeron de cada lado. A medida que compartían historias, Ramón descubrió que Mariana no solo era una limpiadora, era una soñadora, una mujer llena de ambiciones y experiencias que nunca había dejado que la miseria de su vida cotidiana ahogara su espíritu. Aquella charla sembraron en Ramón una mezcla de admiración y culpabilidad. Mariana hablaba de sus esperanzas, de sus aspiraciones de ser profesora, y cada palabra calaba profundo en su conciencia. La pasión con la que hablaba lo hacía cuestionar su propio propósito. ¿Qué significaba realmente el éxito para él, si estaba vacío de significado y basado en la superficialidad? Cada palabra de Mariana era un espejo que reflejaba sus propias deficiencias. La tarde pasó más rápido de lo que él esperaba, y al despedirse, algo nuevo brillaba en su interior. Pero esta sensación positiva pronto se empañó cuando volvió a su hogar. Los ecos de su círculo social comenzaron a resonar nuevamente, recordándole las advertencias sobre cómo debía comportarse. Esa noche, Ramón se sentó solo en su oficina, las luces brillantes de la ciudad parpadeando a su alrededor, mientras se sumergía en pensamientos sobre lo que había aprendido de Mariana. Un rayo de claridad atravesó su confusión. Quizás el verdadero éxito no residía en lo material, sino en las conexiones que forjamos y en el impacto que tenemos en la vida de otros. Ramón se preguntó si se atrevería a dar pasos más firmes hacia ese descubrimiento personal. Su teléfono vibró. Un mensaje de su círculo de amigos, invitándolo a una cena de negocios. Miró la pantalla y sintió la angustia de la misma elección que lo había estado atormentando. Su deseo de pertenecer a su mundo profesional se confrontaba con la nueva verdad que había empezado a vislumbrar. ¿Se unirá a la cena, manteniendo la falsa fachada de éxito, o finalmente dará un paso hacia la autenticidad que Mariana le había mostrado? La decisión lo llevaría a un cruce de caminos, y cada dirección prometía un nuevo tipo de vida. Mientras la incertidumbre seguía apretándolo, el dilema latía como un eco en su pecho, esperando una resolución. Ramón sintió que el aire en su oficina se volvía irrespirable, asfixiante, mientras mantuvo la mirada fija en la pantalla de su teléfono. Su mente se debatía entre dos mundos, el brillante y superficial que había construido cuidadosamente, y el nuevo camino que comenzaba a vislumbrar, lleno de autenticidad y con un sentido más profundo de propósito. La invitación a la cena se convirtió en el símbolo de todo lo que había considerado importante, pero que ahora parecía distante y vacío. Se detuvo a pensar en su conversación con Mariana. La manera en que ella irradiaba pasión, mostrando que la vida era más que apariencias, le generaba una punzada de melancolía. La idea de su futuro como profesor, el deseo de impactar vidas a través de la educación, lo tocó en lo más profundo. ¿Por qué no podría él, un hombre que había tenido acceso a tantas oportunidades, hacer lo mismo? La voz interna que lo había guiado hacia el éxito, ahora le decía que había otro tipo de contribución, donde sus habilidades podrían ser más relevantes. Pero, ¿se atrevería a desviarse del camino trillado? El dilema se intensificaba. La cena no era solo un evento social, era un compromiso que definía su estatus personal y profesional. Sin embargo, un nuevo impulso brotó en su interior. Uno que lo instaba a rechazar las convenciones y a tomar el control de su vida. Así, mientras revisaba los mensajes en su teléfono, lanzó otro vistazo hacia el exterior, donde la ciudad brillaba con luces que reflejaban su propia lucha interna. Aún con la invitación en la mano, Ramón comenzó a reflexionar sobre sus objetivos. No solo había descendido a un estado de duda, estaba en el umbral de un cambio radical.
Con cada latido de su corazón, sentía que el verdadero reto no era enfrentarse a sus amigos de siempre, sino a sus propios miedos y a la imagen que había creado. ¿Qué sucedería si comenzaba a ser él mismo, más allá de las expectativas sociales que lo mantenían encadenado? ¿Qué sucedería si se permitía soñar en grande? En ese momento de claridad, comenzó a conceptualizar un nuevo plan. La decisión de asistir a la cena parecía menos una elección negativa y más una oportunidad para poner a prueba su nuevo enfoque. Podría presentarse, pero no como el Ramón que todos conocían. Podría dar un paso hacia una honestidad más profunda con ellos, quizás incluso mencionar su tiempo con Mariana y su impacto en su forma de pensar. Podría iniciar conversaciones distintas, cambiar el tono de la velada. Finalmente, con decisión renovada, dejó caer el teléfono sobre la mesa y se puso a escribir. Notó que sus ideas fluían con facilidad. Cada palabra que plasmaría en papel se convertía en una propuesta valiente, una visión de su futuro. Pero, cuando revisó sus ideas, otro pensamiento perturbador asomó. El miedo a ser juzgado y, peor aún, el temor a perder la aceptación que había cultivado. A medida que desarrollaba su plan, la incertidumbre todavía amenazaba, como un gráfico en negativo. Pero había un componente nuevo, la urgencia de ser auténtico. Ramón sabía que se había encontrado con algo más significativo que el simple éxito. Había comenzado a fluir en su interior una ambición renovada. Ya no solo ambicionaba el reconocimiento social, ahora deseaba una profunda satisfacción personal. La noche de la cena se acercaba, y Ramón estaba decidido a entrar en aquel salón con una nueva mentalidad. Había pasado de ser un espectador en su propia vida a ser el protagonista que quería ser. Sin embargo, cuando llegó el momento de salir, el eco de sus temores anteriores resonaba una vez más. ¿Realmente podría liberarse de las cadenas de su pasado? Con esas preguntas gravitando en su mente, se dirigió hacia la puerta, su mano temblorosa posándose sobre el pomo. Había un camino que se ofrecía ante él, pero también una sombra de duda que jamás podría desvanecerse. Ese instante en que se detuvo en el umbral, su mente aún desbordada por la incertidumbre, le prometió que el verdadero momento de verdad estaba a punto de llegar. Con un último respiro profundo, estaba listo para descubrir quién era realmente Ramón, más allá de lo que los demás pensaban. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietante pregunta permanecía. ¿Y si el mundo que había dejado atrás no lo aceptaba de nuevo? El futuro se veía incierto, y el cruce que había elegido podría llevarlo a uno de los giros más inesperados de su vida. Ramón cruzó la puerta de su departamento con una resolución renovada, sintiendo cómo la brisa fresca de la noche acariciaba su rostro. La cena estaba programada para comenzar en 1 hora, y cada paso que daba parecía cargar un nuevo significado. Miró al cielo, donde las estrellas titilaban como si fueran testigos de su viaje interno, y se propuso no dejar que el pasado eclipsara su presente. Mientras caminaba hacia el lugar del evento, su mente giraba en torno a sus decisiones. Los pensamientos sobre su carrera como profesor le proporcionaron cierta tranquilidad. A medida que la idea se consolidaba, notó que la ansiedad se convertía en energía creativa. No solo iba a asistir a la cena, iba a usarla como un trampolín para su nueva identidad. Reflexionó sobre algunas anécdotas que podría compartir, historias de aquellos momentos en los que había impactado la vida de alguien, aunque fuera de manera pequeña. Quería que sus palabras resonaran con sinceridad. Cuando llegó al salón, la música suave y las risas llenaban el aire, pero su corazón latía cada vez más fuerte. Al cruzar el umbral, sintió como todos los rostros se volvieron hacia él, y, en lugar de sentirse abrumado, adoptó una postura firme. Intercambió saludos mientras su mente se centraba en el propósito de abordar la noche de un modo diferente. Con cada sonrisa y cada saludo, Ramón visualizaba cómo podía transformar la conversación. En lugar de dejar que se hablaran temas vacíos como negocios y estatus, pensaba en cómo llevar la conversación hacia experiencias que realmente importaban. Pero, a medida que sus amigos lo rodeaban, la sombra de sus viejos hábitos comenzó a amenazar su determinación. Mientras discutían trivialidades, Ramón sintió una envoltura de incomodidad. Sus viejos patrones de comportamiento comenzaron a surgir en medio de las risas. Apretó los dientes y decidió que debía romper esa corriente. ¿Qué tal si hablamos de lo que realmente nos motiva?, sugirió con voz firme, pero temblorosa. Se sorprendió al ver a algunos amigos mirarlo con curiosidad. Luego, sus ojos encontraron los de Mariana al otro lado de la sala. Recordó sus palabras,
su pasión desbordante, y cómo había hablado sobre el deseo genuino de impactar vidas, no solo de alcanzar estatus. Un instante de conexión pasó entre ellos, y él vio en ella el reflejo de lo que deseaba alcanzar. Decidido a utilizarla como catalizador, Ramón continuó. Siempre hemos hablado de lo que hacemos, pero hoy, ¿por qué no compartimos lo que nos importa? Me gustaría escuchar sobre esos momentos que nos han cambiado. La sala, que antes había sido un eco de risas indiferentes, pareció atenuarse a medida que la profundidad de su pregunta caló a fondo. Uno de sus amigos, sorprendido, inició la ronda. Comenzó a hablar de un proyecto que había dejado de lado por miedo al fracaso. Al escucharlo, Ramón sintió que una nueva narrativa se tejía en el aire, una donde la vulnerabilidad era bien recibida. Otros se animaron y compartieron historias que llevaban años guardadas. En ese momento, Ramón se dio cuenta de que la conexión humana podía ser mucho más gratificante que cualquier título o posición. Mientras la conversación se tornaba más significativa, también era evidente que no todos estaban cómodos con la direccionalidad que elegía la charla. Algunos amigos se apartaron, burlándose en voz baja, pero ese desprecio parecía desvanecerse frente a las otras historias que resonaban auténticamente. Ramón se sentía más fuerte. Cada palabra que compartía lo liberaba un poco más de la cadena que lo había atado al pasaje superficial de su existencia. La valentía de ser vulnerable lo transformaba. Ya no era un mero espectador, sino un dinámica partícipe de su vida. Cuando finalmente miró a Mariana, sintió que la búsqueda por un propósito estaba a punto de alcanzar un punto de inflexión en su vida. Sin embargo, una nueva incertidumbre se presentó en su mente. ¿Cuáles serían las consecuencias de este despertar? Había logrado un inicio, pero ahora debía sostener esa energía en el tiempo. ¿Seguiría siendo aceptado por sus amigos? ¿O se arriesgaría a abrir un nuevo capítulo donde la verdadera conexión podría costarle su espacio de siempre? Mientras el eco de las risas resonaba en su mente, Ramón sintió que una nueva fase de su viaje apenas comenzaba. Con su corazón palpitando de emoción y ansiedad, se planteó si podría sostener este nuevo camino y los desafíos que traería. Estaba claro que el viaje por la autenticidad no haría más que complejizar sus elecciones, y se preguntó de nuevo, con inquietud, ¿está preparado para las realidades que vendrán? La cena continuó, pero para Ramón, las palabras de sus amigos resonaban con una nueva claridad. Había un aire de desconfianza en su interior, una lucha interna entre el deseo de permanecer en la comodidad de la superficialidad y la urgencia de explorar un mundo más real. Las historias que compartían sus compañeros de mesa lo hacían sentir como si estuviera en un umbral, entre su antigua vida y la nueva perspectiva que comenzaba a fraguar. Un amigo abordó el tema de la transformación personal, hablando de un libro que había leído sobre cómo enfrentar traumas y vulnerabilidades. A medida que escuchaba, Ramón se sintió llamado a la acción. Recordó las veces que había dejado de lado su papel como profesor, como si su influencia sobre los demás no fuera suficiente. Tal vez yo también deba enfrentar mis propios miedos, pensó. No era solo una cuestión de ser el centro de atención, sino de ser auténtico. Al darse cuenta de esto, tomó una decisión casi instintiva. Con paso firme, se apartó del bullicio del grupo inicial y se dirigió hacia el balcón. Allí, la brisa fría lo envolvió, permitiéndole respirar y ordenar sus pensamientos. Mientras apoyaba las manos en la barandilla, una mezcla de emociones brotaba en su pecho. Tenía que despojarse de su viejo yo. Regresar al salón le costó un esfuerzo considerable. La multitud seguía inmersa en charlas triviales, pero Ramón, con una determinación renovada, se acercó a dos de sus amigos más cercanos. Sé que estamos aquí para divertirnos, pero me gustaría pedirles algo. Me gustaría que pensásemos en cómo podemos ser más auténticos los unos con los otros. La reacción fue de sorpresa, pero ver el cóctel dinámico de sus emociones fue liberador. Esa noche, en lugar de temer el juicio, Ramón había comenzado a abrazar el desafío. Aunque algunos amigos lo miraron de forma escéptica, hubo quienes comenzaron a considerar la idea. Ramón se sintió invadido por una mezcla de adrenalina y miedo, pero esa sensación estaba siendo reemplazada lentamente por una seguridad de criado en su interior. Las historias continuaron fluyendo, y cuantos más se animaban a compartir, más siguió su impulso. Regresó a su línea de conversación con un ánimo fresco. Lo que hago es importante, pero más importante es el impacto que he tenido en la vida de otros. ¿Cómo podemos maximizar eso? A medida que los relatos se entrelazaban con el deseo colectivo de apertura,
Ramón empezó a vislumbrar la posibilidad de convertir esa cena en un punto de inflexión personal. Las palabras de su amigo sobre el cambio se transformaron en un mantra en su mente. Cada uno de ellos estaba luchando con sus propias historias, pero la autenticidad de Ramón estaba haciendo eco en los corazones de los demás, incluso de aquellos que primero se habían burlado. Sin embargo, a medida que se adentraba más en esta nueva dinámica, su mente volvió a torturarlo con dudas. Al observar las reacciones a su propuesta, se dio cuenta de que algunas miradas podrían ser las que realmente lo juzgaran. La incertidumbre se cernía sobre él. ¿Estará bien dar este paso?, se preguntaba constantemente. La idea de perder partes de su viejo círculo lo inquietaba, pero también lo entusiasmaba. Esta transformación podría llevarlo a construir relaciones más honestas. Entonces, en un instante de conexión profunda, las miradas coincidieron con Mariana. Ella, quien había sido la chispa de su reforma, lo guiaba desde la distancia. Sus ojos reflejaban aliento y complicidad, pero su expresión también contenía un desafío implícito. ¿Podría Ramón mantener esta autenticidad? Finalmente, en un acto de valentía, se dirigió a ella. «Mariana, ¿por qué es tan difícil para nosotros aceptar lo que realmente somos?», preguntó, casi susurrando para que solo ella lo oyera. La respuesta de Mariana sería crucial para saber si esta evolución era una de las que él podría sostener en el tiempo. La energía en la sala cambió en un instante. Su futuro personal y profesional podía depender de la respuesta que ella estaba a punto de dar. Ramón sintió cómo el aire a su alrededor se tornaba denso en ese momento. La luz tenue del salón brillaba sobre los rostros de sus amigos, pero, en su mente, solo había espacio para la figura de Mariana, quien parecía ser la clave de su propia revelación. La pregunta permanecía suspendida entre ellos, cargada de significados profundos y vulnerabilidades que ambos compartían. Mariana lo observó por un instante que se sintió eterno. Una sonrisa tenue afloró en sus labios, como si también ella estuviera revelando un aspecto desconocido de sí misma ante la oferta de Ramón. «Porque tememos perder lo que hemos construido, Ramón», dijo con una voz suave pero firme. «Nos aferramos tanto a nuestras identidades, que cuando consideramos dejar ir, sentimos el miedo de quedarnos vacíos». Esas palabras golpearon a Ramón con una fuerza que no había anticipado. En su interior, la lucha entre el deseo de transformarse y el miedo a lo desconocido se intensificaba. Su vida había sido una colección de decisiones, basadas en la imagen que había cultivado, un refugio que ahora se sentía asfixiante. «Así que en lugar de liberarnos, ¿seguimos encerrándonos?», reflexionó en voz alta. Mariana asintió. «Exacto, es más fácil jugar un papel que ser auténtico. Pero, ¿y si lo que realmente somos nos da más valor que cualquier máscara que usemos?». La fuerza de su mirada al hablar comenzaba a infundir en él un nuevo coraje. Con cada palabra que intercambiaban, Ramón se adentraba más en su proceso de transformación. No se trataba solo de abrirse a sus amigos, sino de expandir su propio entendimiento sobre la influencia que ejercía en el mundo como educador. Había estado enseñando, sin darse cuenta, a partir del miedo, sin acceso a la vulnerabilidad que aporta la verdadera fuerza. Mientras las conversaciones en el salón fluctuaban entre risas y anécdotas, Ramón comenzó a delinear en su mente un plan. Si podía adoptar esta autenticidad en su vida personal, podía también aplicarla en su carrera. ¿Por qué no introducir métodos más abiertos en la enseñanza, donde los estudiantes pudieran explorar sus propias verdades sin miedo al juicio? La posibilidad de un aula donde la vulnerabilidad fuera valorada como alta, en lugar de ser una debilidad, le pareció electrizante. Sin embargo, un nuevo dilema lo asaltó. ¿Estoy preparado para eso? El pensamiento de abrirse totalmente no solo a sus amigos, sino a sus alumnos, lo paralizaba. El eco de las inseguridades pasadas resonaba en su memoria. Ramón sabía que la respuesta de Mariana había sido un paso inicial, pero debía dar más para establecer una práctica auténtica. Lo que me detiene es saber que mis alumnos podrían no estar listos. ¿Cómo les pido que se abran si yo aún no lo he hecho plenamente?, se cuestionó. Al mirar de nuevo hacia Mariana, su rostro era un espejo de entendimiento. No había respuestas sencillas, pero era evidente que ambos estaban en un camino de autodescubrimiento. Necesitaba más, un desafío concreto que lo empujara aún más a la autenticidad. Tal vez necesitemos una forma de catalizar este viaje, pensó. De repente, una idea brillante iluminó su mente. La próxima clase puede ser un espacio de oportunidad. ¿Pero cómo? Con una resolución renovada, se dirigió a sus amigos. «Deseo hacer un cambio en cómo interactuamos el resto de la noche,
pero también en la vida. Propongo que compartamos un momento real, un relato que nos transforme a todos. El resplandor de la emoción en sus ojos fue contagioso. En un instante, la sala se llenó de murmullos intrigados, pero una parte de Ramón aún dudaba. ¿Sería su intención suficiente para sostener esta carga de vulnerabilidad? Había comenzado algo, y el hecho de que entrenara en aguas tan desconocidas lo mantuvo cautivo a la emoción. La respuesta de Mariana al desafío que acababa de plantear. ¿Se uniría ella a su propuesta, o más bien lo alentaría a dar un paso más atrás? Sin embargo, dentro de su incertidumbre, Ramón sentía que cada giro que daba lo acercaba más a la esencia verdadera de quién era. Ahora, ¿podría arriesgarse a dejar que otros lo conocieran realmente? En ese torbellino de pensamientos, una cosa quedó clara. Estaba ante la posibilidad de una transformación que podría ser monumental, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Las miradas de sus amigos quedaron fijas en él, esperando. ¿De qué había sido capaz verdaderamente Ramón? ¿Podría mantener esa autenticidad o cedería a la tentación de volver a la superficie familiar? La tensión se acumulaba. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Ramón sintió el peso de las miradas de sus amigos sobre él, como si fueran proyectores iluminando cada rincón de su alma. La propuesta que había lanzado flotaba en el aire, cargada de vulnerabilidad y expectativa. Un silencio asistido por la tensión llenaba el espacio, como si cada uno de ellos temiera ser el primero en romperlo. Este momento era decisivo, no solo para él, sino para la nueva dirección que deseaba dar a su vida. Compartamos algo que nos define, algo real, continuó Ramón con una voz que ahora parecía más fuerte. Se sintió, de repente, obligado a dar un ejemplo. El deseo de actuar se apoderó de él. Pero, ¿qué podía compartir que realmente resonara con aquellos que conocían solo la superficie de su ser? La ansiedad se agolpó en su pecho mientras las palabras luchaban por salir. Se sintió como si estuviera en un escenario, la luz enfocado en él, y el resto del mundo se desvanecía. «Voy a empezar yo», pronunció al fin, contando con el respaldo interno que había ganado tras su conversación con Mariana. Shar vulnerabilidad fue lo que finalmente se convenció de que era el primer paso. A veces siento que hay una sombra sobre mi vida. La imagen que los demás ven, ese profesor que sabe todo, que se siente seguro. A menudo es simplemente una ilusión. La verdad es que me siento perdido muchas veces, y de eso tengo miedo de hablar. El murmullo se intensificó levemente, pero los rostros de sus amigos mostraban interés genuino. En ese instante, comprendió que su inseguridad no era un estigma, era un punto de conexión. Sus amigos no eran meros observadores. Ellos también tenían historias, batallas y verdades ocultas. A medida que se abría, cada palabra se volvía más fácil. Habló de momentos específicos, de decisiones que lo habían llevado a un lugar de comodidad engañosa. Notó cómo ciertas sonrisas se dibujaban en los rostros cercanos. Esos gestos eran reflejos de su propio proceso de transformación. Al escuchar esos ecos de su verdad, Ramón se sintió más seguro. Si podía dar un paso, ¿por qué no otros? Mariana fue la siguiente. Siempre he sentido que no soy suficiente. He trabajado tanto para demostrar lo contrario, pero en mi interior hay un vacío que no sé cómo llenar. Cada frase de Mariana resonaba con él, como si ambos estuvieran danzando en un mismo compás. El diálogo fluyó, un torrente de sinceridad que se entrelazaba con las palabras compartidas en voz alta. Ramón observó cómo cada amigo se fue abriendo a su vez, y se dio cuenta de que la vulnerabilidad colectiva estaba creando algo poderoso, un espacio seguro donde podían ser ellos mismos sin temor. Al cerrar el círculo, cada uno había compartido una historia similar de miedo y revelación, y Ramón no pudo evitar sonreír. Por primera vez, sentía que su papel no era solo el de educador, sino de guía en un viaje compartido. El aula que había imaginado comenzaba a tomar forma en su mente, un lugar donde no se temía a la verdad. Sin embargo, un nuevo dilema se interpuso en su camino. Ciertamente, la transformación personal era un camino a seguir, pero ¿cómo llevar esa autenticidad al entorno laboral? La idea de iniciar su clase con esta nueva energía lo llenaba de nervios y emoción. Sería un balance entre su necesidad de ser honesto y la responsabilidad que sentía hacia sus alumnos. La noche avanzaba, pero la decisión que había tomado en el salón no se disipó. Un nuevo reto se estaba gestando, uno que le exigía más, que lo invitaba a indagar dentro de su propio ser.
La idea de ser un educador auténtico lo empujaba hacia una dirección desconocida, como si ya no pudiera regresar a la manera anterior de enseñar. Al abandonar el salón, Ramón se sintió electrizado. Las posibilidades eran vastas, y en cada latido de su corazón, la pregunta persistente era si realmente estaba preparado para afrontar este nuevo desafío. La siguiente clase lo aguardaba, y con ella, la oportunidad de influir en otros con una enseñanza que no solo compartiera conocimiento, sino también humanidad. ¿Podría dar el siguiente paso sin temor a desvanecerse ante sus propios alumnos? La incertidumbre lo invadió de nuevo, pero esta vez, parecía más un cofre de posibilidades escondido y menos un lastre. La nueva versión de Ramón estaba en proceso de creación. Aunque el camino hacia la autenticidad era incierto, sabía que cada paso lo acercaba más a la verdad que estaba destinado a vivir. La noche se desvaneció mientras Ramón caminaba hacia su casa, cada paso resonando en su mente como un eco de sus pensamientos. La vulnerabilidad que había compartido con sus amigos no era solo un acto de coraje, era el preludio de una transformación que amenazaba con desbordarlo. Sabía que lo que había presenciado esa noche había cambiado su forma de ver la enseñanza, pero la pregunta persistía. ¿Podría replicar ese mismo nivel de conexión con sus alumnos? Al llegar a su apartamento, encendió la luz del salón y se sentó frente a su computadora. La pantalla blanca lo retó a ver hacia adelante y dar forma a sus ideas en un plan de clases, pero su mente estaba en desorden, luchando entre la ilusión de ser el profesor perfecto y la necesidad de ser genuino. Comenzó a escribir frases sueltas, intentando encontrar la estructura que conectara sus nuevas creencias con los temas que debía impartir. Esa idea de un aula donde la autenticidad predominara seguía en su mente, pero la logística de ello parecía casi abrumadora. Se detuvo un momento y reflexionó sobre lo que realmente había aprendido de su experiencia esa noche. La clave estaba en compartir experiencias, no solo conocimiento. La educación no debía ser un monólogo, sino un diálogo. Sus alumnos debían ser parte activa del proceso. Pero, ¿tendría la valentía de romper con los moldes convencionales que tantas veces le habían dado seguridad? Las palabras miedo y valentía comenzaron a bailar en su mente. Se dio cuenta de que, como educador, siempre había puesto su imagen al frente, temiendo que su vulnerabilidad pudiera poner en riesgo su autoridad. Sin embargo, su propio viaje había comenzado a borrar esas líneas. Aquel salón de amigos había sido el primero. Ahora era momento de abrir su aula a una nueva manera de interactuar. Con renovado interés, empezó a esbozar un formato para su próxima clase. No solo se centraría en la lección en sí, sino que permitiría a los estudiantes compartir algo personal relacionado con el tema. La educación emocional podía ser tan importante como la académica. Quizás al mostrarse vulnerable, podría inspirar a otros, tal como él había sido inspirado esa noche. La idea lo llenó de adrenalina. Decidió que al comenzar su clase, compartiría su propia historia, la sombra que le había acompañado durante años, no como una debilidad, sino como un testimonio de crecimiento. Esperaba que sus alumnos lo percibieran como alguien que también había enfrentado desafíos y que, sobre todo, era humano. Pero, en el fondo, un nuevo temor se instaló en él, la incertidumbre de cómo reaccionarían, de si lo aceptarían o rechazarían. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse por la ventana, Ramón sintió un torbellino de emociones. Tenía ante sí un desafío monumental. No solo se trataba de impartir conocimientos, sino de abrir su ser en un espacio que había estado programado para ser rígido y controlado. Con la primera clase a apenas unas horas, Ramón se asomó por la ventana, observando el nuevo día. La luz del sol iluminaba el mundo exterior como una metáfora del camino que estaba por embarcarse. El eco de la autenticidad resonaba en su interior. Sabía que el cambio no estaba solo en sus acciones, sino en cómo abrazaría cada momento. Esa claridad se transformó en determinación. Se preparó mentalmente para el día que le esperaba, consciente de que lo que iba a hacer no solo afectaría a sus estudiantes, sino también a su propio camino hacia la verdadera autocomprensión. Sin embargo, había un giro inesperado. Un mensaje en su teléfono le hizo fruncir el ceño. ¿Por qué la educación siempre debe ser una línea recta? Tal vez haya otras formas de aprender, algo menos convencional, pero igual de efectivo. Ese comentario llegó de un antiguo colega, cuya perspectiva siempre había sido provocativa. ¿Qué quería decir con ello? La idea de abrir la enseñanza a nuevas dimensiones comenzaba a tomar forma en su mente, pero, nuevamente, una sensación de inquietud se apoderó de él.
Sería el momento de arriesgarse y explorar el camino no convencional, incluso si esto significaba desafiar sus propias creencias. La inquietud lo invadió mientras se preparaba para la clase, consciente de que toda una nueva aventura estaba por comenzar. El timbre sonó, rasgando la atmósfera de tensión que se había acumulado en el pequeño aula. Ramón, de pie frente a la pizarra, se sintió súbitamente expuesto, como si cada mirada fijada en él fuera un peso que empujaba su vulnerabilidad a la superficie. Había decidido que compartiría su historia de forma sincera, un acto de fe que desafiaba tanto su miedo como su deseo de autenticidad. Al mirar a sus alumnos, notó una mezcla de curiosidad y escepticismo reflejado en sus rostros. La sala era un microcosmos de jóvenes llevados al aula por la obligación más que por el entusiasmo. ¿Cómo lograría capturar su atención? Sin pensar más, decidió comenzar. Con la voz temblando un poco, comenzó a narrar su experiencia aquella noche con sus amigos, el momento de desahogo que lo había llevado a esa decisión. Lo hizo desde un lugar honesto, anticipando la conexión que esperaba crear. Algunos estudiantes comenzaron a reírse suavemente, como si el relato fuera una anécdota ajena, pero Ramón continuó, añadiendo detalles que pintaban su lucha personal. Habló sobre sus fracasos, sus inseguridades, y el miedo que había llevado disfrazado como confianza. La atmósfera se fue transformando, la risa se fue desvaneciendo mientras la atención se centraba en sus palabras. Poco a poco, la vulnerabilidad en su voz resonaba, creando un eco que parecía atravesar el espacio. Entonces, con un susurro, invitó a sus alumnos a abrirse también. Les propuso compartir algo personal, quizás algo que los hiciera sentir incómodos. La propuesta fue recibida con miradas de sorpresa y recelo. Sin embargo, se sorprendió al ver cómo algunos comenzaban a animarse. Una chica, sentada al fondo, levantó la mano con un aire titubeante. Su historia, sobre una pérdida reciente, resonó profundamente en Ramón. Allí, en esa aula, su aula, empezaba a gestarse un espacio de confianza. Con cada intervención, la conexión crecían y las barreras se desvanecían. Los estudiantes comenzaron a compartir fragmentos de su vida, y Ramón se sintió como un catalizador en un proceso que le era tan nuevo como a ellos. Mientras escuchaba, se dio cuenta de lo poderosas que podían ser las historias, no solo las suyas, sino las de cada persona. Abrirse significaba también un compromiso con el propio crecimiento, un acto que requería valentía y aquiescencia. Pero en medio de esa revelación, algo en su interior empezó a tambalearse. Se dio cuenta de que había más preguntas en su mente de las que había tenido antes de la clase. ¿Era suficiente compartir sus propios desafíos, o había un riesgo al permitir que los estudiantes se abrieran a un nivel más profundo? Las experiencias compartidas estaban cargadas de emociones que podrían afectar a los alumnos en formas que no podía anticipar. De repente, un chico en la primera fila interrumpió el flujo de la conversación. ¿Y qué pasa si esto se vuelve demasiado personal? ¿Qué pasará si alguien se siente mal? ¿Está bien que se hable aquí de cosas que realmente duelen? La inquietud de su pregunta hizo que el aula se sumiera en un silencio tangible. La preocupación fue un disparador para Ramón. Su intención siempre había sido crear un espacio seguro, pero ahora estaba empezando a ver que esa seguridad podía ser una ilusión. La educación emocional que tanto anhelaba impartir requería no solo apertura, sino también límites claros. ¿Cómo guiaría a sus alumnos a través de esa delgada línea? Mientras la clase se disipaba y las luces de la sala comenzaban a apagarse, Ramón se vio ahogado en un mar de dudas, una nueva batalla que había surgido tan pronto como sentía que había ganado una. ¿Cómo equilibraría el desafío de crear un aula auténtica y la responsabilidad de cuidar de las emociones de cada uno de sus estudiantes? Su mente latía con la necesidad de encontrar un camino resolutivo. Esa noche, lentamente, Ramón se dio cuenta de que el viaje hacia un docente auténtico acababa de comenzar. Había mucho más que explorar, y en esa exploración podría encontrar respuestas que nunca había considerado posibles. Pero la pregunta persistía en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para ver florecer esa nueva visión de la educación? Ya no era solo una cuestión de métodos, sino de su propio desarrollo y de los secretos que aún quedaban por descubrir. Lo que no sabía era que una oportunidad inesperada se cruzaría en su camino y cambiaría su forma de enseñar para siempre. Ramón se despertó al día siguiente con un brillo particular en sus ojos. La conversación con sus amigos y sus alumnos lo había llevado a un punto de reflexión en el que la duda y la claridad coexistían. Cada palabra, cada historia compartida,
Había encendido un fuego interno que lo empujaba hacia adelante. Había empezado a vislumbrar no solo su transformación personal, sino el impacto que podía tener en la vida de sus alumnos. Con un plan en mente, se sentó frente a su computadora, decidido a construir un programa de enseñanza que trascendiera el saber académico y cultivara la conexión humana. Integraría métodos de aprendizaje que permitieran a los estudiantes expresar sus sentimientos y reflexionar sobre sus propias historias. Sabía que requería valor y previsión, pero estaba decidido a enfrentar cualquier reto. La educación, entendió, no debía ser solo un depósito de conocimientos, sino una plataforma para el crecimiento personal de cada individuo. A medida que trabajaba en el desarrollo del programa, se dio cuenta de que no solo le ofrecía a sus alumnos la oportunidad de abrirse, sino también a él mismo, de permitir que sus miedos emergieran una vez más. Se comprometió a ser honesto sobre su trayectoria, a meses y años de inseguridades escondidas bajo una fachada de éxito. Durante los días siguientes, Ramón continuó refinando su contenido. Reestructuró las clases, integrando actividades de introspección como la escritura reflexiva y los círculos de diálogo. Los estudiantes tendrían la libertad de compartir sus perspectivas en un ambiente seguro. Cada historia sería valorada y cada voz escuchada. La autenticidad que él había ansiado estaba comenzando a tomar forma, y ya no solo se trataba de él, sino de un esfuerzo colaborativo. Cuando llegó el día de la primera clase del nuevo formato, Ramón se sintió ansioso, pero entusiasmado. Entró al aula con una energía vibrante, consciente de que esas horas podrían definir una nueva era en su carrera. Las sillas estaban dispuestas en círculo, un símbolo de la igualdad que quería establecer desde el inicio. Al cruzar el umbral, el murmullo familiar de sus estudiantes se desvaneció, reemplazado por miradas expectantes. Comenzó la clase compartiendo su propia historia con franqueza. Habló de los desafíos que había enfrentado, de la lucha por aceptar su vulnerabilidad y del descubrimiento de que el verdadero valor residía en la autenticidad. Observó cómo algunos estudiantes se mostraban incrédulos al principio, pero a medida que las palabras salían de su boca, el ambiente se transformaba. Sus corazones parecían abrirse a la posibilidad de una conexión más significativa con su profesor. A lo largo de la hora, Ramón condujo un diálogo significativo. Los estudiantes comenzaron a compartir sus propios relatos, sus miedos y sus sueños. Las palabras fluyeron. Una estudiante habló sobre la presión familiar que sentía por ser perfecta. Otra se sinceró sobre el dolor de la pérdida. Momentos de silencio profundo fueron intercalados con el sonido de las risas y el apoyo mutuo. Era palpable la energía que emergía del aula. Por primera vez, Ramón sintió la verdadera esencia de la educación. No era solo un acto de enseñanza, sino de comunidad y aceptación. A medida que la clase avanzaba, un amigo de Mariana, que también era estudiante en la clase, compartió su deseo de dejar atrás su propio miedo a no ser aceptado. La conexión que se formó fue profunda, un testimonio de lo que podían lograr cuando se atrevían a ser ellos mismos. La clase terminó, pero lo que Ramón había iniciado era solo el principio. La transformación que había deseado ver en sus alumnos también se reflejaba en él. En años, había olvidado la potencia de dejar entrar a otros, de permitir que su propia vulnerabilidad brillara. Había dejado de lado ese abrumador peso sobre sus hombros, sintiéndose más ligero, auténtico y, sobre todo, empoderado. En el siguiente periodo, nada podía detenerlo. La conexión que había creado en su aula se volvía cada vez más fuerte, y la dinámica de trabajo de sus estudiantes mejoraba constantemente. Cada clase era una oportunidad para crecer, dejarse llevar y explorar lo que significaba ser humano, más allá de las calificaciones. Al final del semestre, los estudiantes querían compartir sus reflexiones. Sorpresivamente, algunos comenzaron a organizar actividades para continuar el diálogo, incluso fuera del salón. Ramón observó con orgullo cómo su idea inicial había florecido en algo más grande. Había cultivado un entorno donde cada estudiante se sentía valioso y escuchado. El ecosistema de la autenticidad crecía, y Ramón había encontrado su propósito. Había transformado su enfoque de enseñanza y, al hacerlo, su propia vida. Se sentó en su oficina, reflexionando sobre lo lejos que había llegado desde su primer encuentro con Mariana. Las barreras que había construido con el tiempo se habían desvanecido. Ahora, no solo había logrado ser un educador auténtico, sino que lo había hecho con la convicción de que la verdadera educación reside en la conexión humana. Se sintió más confiado, más capaz y, sobre todo, satisfecho.
Así, la historia de Ramón no solo marcaba el final de su transformación individual, sino también el inicio de nuevas posibilidades. Y en ese instante, sabía que todo había valido la pena. No solo había conquistado sus propios demonios, sino que también había dejado un legado en sus alumnos, un golpe de humanidad que cruzaría generaciones. Ahora, más que nunca, el camino hacia la autenticidad estaba pavimentado, y con un renovado espíritu, Ramón se dispuso a seguir adelante, listo para abrazar lo desconocido y seguir transformando vidas, empezando con la suya. Si te ha inspirado la transformación de Ramón y deseas ver más historias profundas y edificantes, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental para continuar inspirando a otros.